Algo muy significativo y que resalta en José es que la Biblia dice que Dios estaba con él. Génesis 39:1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Dice: mas Jehová estaba con José. Muchos al leer todo el contexto podrían preguntarse: ¿cómo puede decir la Escritura que Dios estaba con José? Pongámonos en contexto, ¿sí? José era el hijo amado de su padre. Era un muchacho obediente, según vemos la narrativa de su vida en el Génesis. Sus hermanos no lo querían, al punto de planear su muerte. José comparte un sueño, ¿verdad?, dado por Dios, en donde ellos se inclinaban ante él. Él estaba por encima de todos ellos y no les gustó. Sí. La rabia era tal de sus hermanos hacia José que le echaron en una fosa sin agua y después lo vendieron como esclavo, dándolo por muerto a su padre. Fue llevado a Egipto después de trabajar y ser diligente. Escúcheme bien, halló gracia delante de un oficial, precisamente Potifar. La mujer de este le acosa, le invita a intimar y José se niega, y por mantener su santidad, su integridad, a causa de su temor a Dios, lo meten a la cárcel. Pero Dios estaba con él. Pareciera que cada buena respuesta de José ante las circunstancias de adversidad se pagara con una tragedia, ¿no? Pero Dios estaba con José. Particular afirmación, mi hermano, en medio de tanta calamidad. Porque nosotros lo resumimos, ¿no?, ahorita en 30 segundos. Pero imaginemos todo el proceso. Imaginemos todo lo que pasaba por la mente de José mientras estaba en ese pozo y escuchaba a sus hermanos hablar acerca de él. ¿Qué es lo que estaba pasando? Sí. Todo lo que sucedió mientras fue esclavo. Después fue vendido a los ismaelitas. Después los ismaelitas los vendieron a los egipcios. Todo ese proceso. Ahora hay derechos humanos y las cárceles, aun cuando hay cárceles muy feas, pero la verdad es que las cárceles de ahora, pues la verdad son un penthouse a comparación de las cárceles en aquel tiempo. Allá no había derechos humanos. Solo para imaginarnos un poco, ¿no? Y repito, pareciera que cada buena respuesta de José se pagara con una tragedia. Pero la Escritura dice que Dios estaba con José. Muchas veces se piensa que el que Dios esté con nosotros significa que todo estará bien, circunstancialmente hablando, que no habrá adversidades, que no habrá pruebas y dificultades. Pero las cosas en Dios no son así, mis amados. Si alguno de ustedes vino al Evangelio con el discurso de tu vida se resolverá en Cristo y todo te irá bien, te dieron un mensaje algo errado, hablando circunstancialmente. Porque ciertamente en Dios, ¿verdad?, sabemos que en Dios hay finales felices. En Dios sí existen los finales felices. Es una realidad, pero circunstancialmente hablando, no necesariamente nos va a ir bien. Desde la perspectiva del mundo, o desde la perspectiva que muchos nos llegaron a vender para que podamos llegar a la iglesia, ¿no? Cuando observamos con detenimiento la vida de Jacob, podemos concluir con facilidad que definitivamente Dios tenía que tratar con él. No, es que Jacob era tremendo. Había mucho que pulir. Era tramposo, era ventajoso, era mentiroso y demás. Pero vemos la vida de José y uno pensaría que no había mucho que hacer. Era un buen muchacho, temeroso de Dios. Incluso Dios le mostraba cosas a través de sueños. Era obediente a su padre. Pero el asunto es que encontramos en la Biblia que Dios opinaba diferente. Y sí fue necesario un proceso para él también. Esto me habla que Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y cuando no somos agudos a la voz de Dios, podemos llegar a estorbar, mis amados, el trato de Dios para algún hermano o para un ser querido. Y debemos de tener mucho cuidado. Es que no merece eso. Él no merece lo que está viviendo. ¿Es tan buen muchacho?
Pero no sabemos, mis amados, si realmente detrás de toda esa dificultad, de toda esa adversidad, se encuentra un plan maravilloso de parte de Dios. Tengamos mucho cuidado, mis amados, de no estorbar a Dios. No ayudemos a Dios, porque seguramente vamos a estorbarle. ¿Sí? Y ahí es donde necesitamos ser muy agudos y tener mucho discernimiento y sabiduría de parte de Dios. La Biblia dice que Dios estaba con José. Sin embargo, había procesos que tenía que vivir. Qué terrible es que en medio de la adversidad nosotros creamos que no hay propósito alguno de la condición en la que nos podamos encontrar y terminamos por victimizarnos. ¿Cuántos saben de lo que me refiero? A lo que hablo. Y podemos llegar a conclusiones como: no soy tan mala persona como para estar pasando lo que estoy pasando. No debo de estar en esta condición. Incluso de repente nos comparamos quienes se encuentran alrededor de nosotros y decimos: pues yo veo a mi compadre y no estoy tan mal. Y parece que a mí me va más mal que a mi compadre. Y concluimos en eso, en no soy tan peor. Hay personas que hacen cosas más malas que yo, por tanto, es injusto lo que me está pasando. Lo que pasa es que no sabemos qué viene detrás o qué hay detrás de la dificultad. José no era perfecto, pero sí vemos integridad en su vida y temor a Dios. Y la estaba pasando mal. Y jamás vemos una actitud altiva respecto a esto con Dios. Seguramente tenía dudas, había preguntas, pero el trato de Dios era recibido por su corazón como bueno. Escúcheme, amado, José abrazó el proceso de Dios para su vida. Debemos de entender, mis amados, que vendrán dificultades que tal vez no entenderemos, pero que son necesarias para el propósito de Dios a nuestras vidas. Abracemos el proceso de Dios en nosotros. Lo peor que puede suceder es precisamente eso, victimizarnos y decir: yo no merezco esto. Dice Esteban, menciona lo siguiente, ¿no? Ahí en Hechos 7:10 dice que le libró de todas sus tribulaciones. Fíjese, la palabra tribulaciones aquí en el original se puede traducir como la palabra obstáculos. Y es muy interesante porque un obstáculo es una cosa que impide pasar o avanzar hacia un lugar. Y esto tiene mucho sentido porque las tribulaciones de José solo eran obstáculos que debía pasar para alcanzar lo prometido por Dios o para llegar a la meta que Dios le había dado. José no solo sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios tenía un propósito para él. Y cuán importante es que el creyente, que usted y yo reconozcamos estos dos factores, que Dios está con nosotros y que Dios tiene un propósito para nosotros. El apóstol Pablo le dice a los Colosenses 1:16 que todo fue creado por él. Todas las cosas, dice, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Es decir, fuimos creados por Dios y para Dios, con un propósito, con un destino, con un sentido. Fuimos creados para Dios. Sí. Al creyente le digo, el problema de hoy es la herramienta para el mañana. Así fue para José. Cada uno de los procesos que él pasó eran herramientas para poder crecer en sabiduría y confianza en Dios. El apóstol Pablo lo dijo así: sí, todo obra bien. Todo obra bien. Dejemos de comportarnos como niños malcriados, creyendo que la vida se trata de nosotros nada más y que todo gira en torno a mí, mis necesidades. Y no, mis amados, todo lo que José pasó sirvió para el plan de Dios. Escúcheme, no fueron los planes de José los que se realizaron, fueron los planes de Dios. Escúcheme, Dios no lo está pasando por procesos para que al final usted se salga con la suya y pueda conseguir lo que tanto desea. No, el Señor lo está pasando por procesos o lo deja vivir diferentes circunstancias para tratarlo y así cumplir su propósito en su vida.
De eso se trata. Cuando creemos que se trata de nosotros, nos vamos a detener en cada travesía, en cada adversidad. Los procesos, mis amados, generan o dan como resultado una madurez espiritual. ¿Sí?